Qué bueno que estamos aquí. Dios les bendiga a todos. ¿Están preparados para recibir palabra? ¿También los niños están preparados? Vamos a orar por nuestros pequeños, vamos a orar por nuestros niños. Que Dios también hable a sus vidas el día de hoy, que Dios toque sus corazones, que aprendan también mucho de Dios. Amén. Vamos a orar, apóyeme a orar, para orar por los pequeños y darle una bendición a cada uno de ellos y que también sean de bendición para sus casas. Padre, gracias por cada uno de estos pequeños que están aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas el día de hoy, que tú obres en sus corazones, Señor, que tú les hables. Toca sus vidas, Señor, que sean llenos también de tu Espíritu Santo, que sean llenos de tu poder a pesar de su edad, Señor. Usa a los maestros, Señor, para que les den palabra de vida, señoras, y que ellos puedan ser ejemplo, Señor, en su escuela, que ellos puedan ser ejemplo en su casa, Señor, y que ellos sean de bendición donde sea que ellos se paren, Señor, y donde cualquier cosa que ellos digan sean palabra tuya, Señor, viva para los demás compañeros, Padre. Bendice sus vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Por acá hay lugar, dice el pastor, todos los domingos. Pasen para este lado, los que están allá atrás. Avi, ¿tienen calor o así está a gusto? ¿Prendemos el aire o así está bien? ¿Está a gusto? Véngase de este lado, los de allá atrás, por favor, si me pueden apoyar a pasarse a este lado, para que todos estemos cerquitas aquí. Amén. ¿Cuántos recibieron regalo este fin de año, estos días? ¿La mayoría recibieron regalos? ¿Sí? Pues hoy van a recibir un mejor regalo todavía. Hoy van a recibir todavía. Los que no han recibido, pues no se preocupen, que hoy van a recibir un regalote enorme que Dios tiene preparado para ustedes. Amén. Vamos a orar. Preparen sus corazones, preparen sus vidas para que Dios hable. Que no vean a mí, que si yo no soy el que voy a hablar, que sea palabra de Dios. Que yo me haga a un lado, sentimientos humanos, pensamientos humanos, yo me haga a un lado. Que sea Dios edificando esta congregación. Padre, estamos una vez más aquí reunidos, orando, Señor, para que seas tú que hables a nuestras vidas, que seas tú, Señor, moldeando nuestro ser, que seas tú tocando nuestros corazones, haciendo lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, en cada una de las familias aquí representadas, en cada una de las vidas que estamos aquí, Señor. Sé tú hablando, Señor, que sea palabra de edificación, palabra viva, palabra fresca, Señor. Lo que tú tienes preparado para esta congregación, para nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo que vamos a pasar aquí meditando tu palabra, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad. Quitamos toda distracción, Señor, todo pensamiento humano, todo sentimiento humano, Señor, lo echamos fuera de este lugar. Solamente tomas tú el control, tomes tú el reino, tomes tú el poder, tomes tú la riqueza, tomes tú la sabiduría de este lugar, Señor. Te lo entregamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema de hoy es la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Para los que toman nota, para los que escriben los apuntes, el tema de hoy es la soberanía de Dios en la salvación. Fíjense, ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de Dios es absolutamente soberana. O sea, la mente humana siempre va a buscar un pero, un porqué de las cosas de Dios, de la soberanía de Dios. Siempre, si nos damos cuenta ahora en los programas de National, todos esos de investigación, tratan de buscar un porqué pasó las cosas, un porqué científico, que si el mar rojo no se abrió, que si el mar no se abrió, que pasaron por un lugar que es lo más alto, que si tal cosa no sucedió. Siempre tratan de buscar
una lógica a las cosas, pero no se dan cuenta que Dios hace todo con su poder. Pero la mente humana siempre está buscando un por qué. Ay, ¿por qué hace eso Dios? ¿Y por qué actúa así Dios? ¿No se han encontrado con personas así? Y a veces hasta nosotros también le decimos, Dios, ¿por qué pasan las cosas? Y nos olvidamos que la soberanía de Dios es porque Dios lo permite, es porque Dios quiere que sucedan así las cosas, es porque Dios nos está enseñando algo, es porque Dios así le place. Ya, pero la mente humana siempre está buscando un porqué. Y esa doctrina era más despreciada, o sea, la doctrina de Dios es la más despreciada por la mente humana, que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la sugerencia de que Dios ordena todo, controla todo y gobierna sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces la mente humana no acepta eso, que Dios gobierna, que Dios controla, que de Dios es todo, que de Dios es todo. Por eso cuando Moisés fue y le pregunta a Dios, ¿y quién me manda? ¿Qué le contestó Dios? El yo soy te manda. Dios es. Dios es. No tenemos que hacer más para decir por qué pasan las cosas, sino que Dios es. Y tenemos que aceptar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios ordena todo, controla todo, gobierna sobre todo. La mente carnal, ardiendo en enemistad en contra de Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede a menos que sea de acuerdo a sus decretos eternos. La mente humana no acepta, porque a veces escuchamos el ayúdate que yo te ayudaré. No, Dios no necesita ayuda. Hoy te digo que Dios no necesita ayuda. Dios ordena todo. Dios hace todo. Amén. Y es de acuerdo a sus decretos eternos. No sucede nada si no es la voluntad de Dios. No se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Vamos a ir estudiando algo. Antes de entrar de lleno, mire, vayan buscando el Salmo 115:3. Todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó, hizo que existiera. Amén. Todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó e hizo que existiera. El Salmo 115:3. Amén. ¿Lo tenemos? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho, es por la voluntad de Dios. Pero a veces, fíjense, si ahorita voy a viendo este pasaje, ¿por qué no entendemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no alcanzamos a entender que Dios es eterno? ¿Por qué no alcanzamos a entender que Dios es el principio, es el final? Que si lo queremos, no podemos encontrarle ni una falla. Pero el ser humano está buscando una falla en las cosas de Dios. Ah, falló en esto. Ah, Dios me falló en esto. No. No, fíjense lo que dice. Otra vez, el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que ha hecho. Iba a mencionar un versículo de este, permítame tantito. El 6, fíjense. No, permítame. 135. Ok, vamos a dejarlo ahí. Salmo 15, versículo 3. El 2 dice, decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, todo lo que pasa es por la soberanía de Dios. Vamos al Salmo 135.
Salmo 135. Vamos a leer del versículo 5. Vamos a leer hasta el 7. Fíjense. Porque yo sé que Jehová es grande. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir a las nubes de los extremos de la tierra. Y hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. La soberanía de Dios. Vamos a leer Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él le pertenece. Tu vida le pertenece a Él. A Él le pertenece incluso tu familia, tu trabajo, tus estudios. Pero a veces nos aferramos y nos lo hacemos nuestro. Y tenemos que tener mucho cuidado a eso. Porque a Él le pertenece todo. ¿Le has entregado a Dios todo? ¿Le has entregado a Dios tu trabajo? ¿Le has entregado a Dios tu familia? ¿Le has entregado a Dios tus estudios? ¿Le has entregado a Dios tu casa? Pero a veces nos aferramos. ¿Tu carro? Cuando a veces te duelen las cosas es porque te estás adueñando de eso. Si te duele que a lo mejor te roben el carro, si te duele que a lo mejor te corran de trabajo, es porque todavía estás agarrado de eso y no estás dejando que Dios tome la soberanía de todo, incluso de tu vida. De tu vida, cuando vienen circunstancias a tu vida y empiezas a reclamarle, empiezas a preguntarle, es porque tú no has dejado que Dios tome el completo control de tu vida, la soberanía completa de tu vida. Y a veces es por eso que suceden las cosas, porque estás poniendo las cosas en la tierra, en la de arriba. Dice un texto, ahora que han resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no la de la tierra. Porque si buscas las cosas de la tierra se va a acabar todo, dice su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Eso quiere decir que todo se va a acabar. Si estás poniendo tu confianza en algo, se va a acabar y ahí vas a tener el sufrimiento, ahí vas a tener el dolor. Pero si le dices, Dios es tuyo y yo sé que se va a acabar algún día, te lo voy a entregar, va a pasar lo que tenga que pasar y tú no vas a depender de eso. Amén. Tú no vas a depender de tu trabajo, tú no vas a depender de tus hijos, tú no vas a depender de tu economía, de la economía, porque hoy en día todos están asustados. Todos están asustados que para este 2013, todos están asustados que viene crisis, que vienen, pero no nos va a tocar todo eso. A los que confían en Dios, a los que le han entregado toda su vida a Dios, a los que le han entregado la confianza a Dios, Dios va a proteger y Dios va a ver por nosotros. Amén. ¿En quién has puesto tu confianza? En el Salmo 115 habíamos leído y mencionaba de los ídolos. Vamos a leerlo, fíjense otra vez, vamos a leerlo. ¿En quién tenemos nuestra confianza?
Salmo 115, versículo 6, de versículo 2, vamos a leer al 8. Dice, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿En dónde está tu confianza? Aquí está hablando de tal vez de imágenes, pero hay diversidad de idolatría ahora. En lo que tú estás poniendo tu confianza, en lo que tú estás poniendo tu tiempo, en lo que tú estás poniendo tu mirada, eso puede ser idolatría. No tan solo es una imagen que te hinques o que hagas, no. Idolatría puede ser cualquiera que está robando el lugar de Dios en tu vida. En tu vida. ¿A qué le estás dando más valor? ¿A Dios o a las cosas? Estamos a tiempo, estamos iniciando un año. A lo mejor muchos tienen planes ya, tienen algún plan de trabajo, tienen algún plan de negocio, pero desde ahorita, desde principio del año, debes de aprender a ponérselo todo en la mano de Dios. Que eso que estás pensando en hacer no robe el lugar de Dios, no tome el lugar de Dios. Que ni tu familia, ni tu trabajo, ni el dinero tome el lugar de Dios. Veamos 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 8. Volvamos a la soberanía de Dios. Capítulo 8, versículo 6, y vamos a leer versículo 7 también. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se han contaminado. Fíjense, el 6 empieza a decir, todo se lo debemos a Dios, y el 7 tiene que ver con el capítulo Salmo 115 que mencionamos. Ahora tenemos que tener en cuenta un discernimiento espiritual, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor escuchas un tipo de música que tú no sabes de dónde viene y para dónde está dirigido. Tú ves alguna película que tú no sabes cuál fue el fin de que fue hecho y para dónde va, pero te llama la atención. Y eso es comer de lo sacrificado de los ídolos. No sé si me doy a entender. Te puede llamar la atención a lo mejor los muchachos guapos que salen en las películas de vampiros, lo que sea, pero tú no sabes que tiene un fondo. Tiene un fondo eso. Y tiene una razón. Entonces tú no sabes eso y estás participando de la mesa de los ídolos. Tú estás escuchando un tipo de música, pero tú no sabes que para quién está dirigido.
esa música y estás participando de lo sacrificado a los ídolos. ¿Me doy a entender? Por eso dice que no todos. Volvamos a leer el versículo 6 y 7. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero no en todos hay este conocimiento. Fíjense, no en todos. Por eso es necesario conocer completamente la soberanía de Dios, estar en su presencia para que tengamos el conocimiento de Dios, no el conocimiento humano, para que nosotros podamos entender su palabra. Hay personas que dicen, no le entiendo a la Biblia. No, pero te has acercado a Dios, le has dicho, Señor, yo quiero tener tu conocimiento para que cada palabra que venga de aquí sea viva en mi vida. ¿Me doy a entender? Tú te tienes que acercar a Dios, Señor, haz realidad palabra en mi vida, que sea viva en mi vida para que yo pueda comprender. Tú te tienes que acercar a Dios, tú tienes que tener el conocimiento de Dios para que puedas entender todo esto. Por eso la mente humana siempre le va a dar un porqué, un pero, unas cosas a las cosas de Dios. No van a entender la soberanía de Dios, que Dios es, que de Dios son todas las cosas, porque no tienen el conocimiento de Dios. Ahora estamos iniciando el año, es el mejor momento para decirle, Señor, dame tu conocimiento para poder guiarme en este año que comienza. Para poder guiar mi vida en este año que comienza. Para poder guiar mi familia en este año que comienza. Para poder ser sabio, pero con tu sabiduría, no con la sabiduría humana. El 6. Pero no en todos hay este conocimiento. El 7, perdón. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Se contamina. Y dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Para aquellas que cocinan o que les gusta la cocina, un poco de levadura le echas a la masa y con eso es más que suficiente, ¿no? Para que esponje. La levadura es el Royal, ¿verdad? Yo no sé mucho de ¿no? A ver, chef, ¿qué es la levadura? Miren. Yo tenía pensado que era el Royal, lo ocupan para qué Royal, para esponjar. Es químico, el Royal es químico. Fíjese. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es contaminar todo. Entonces, ¿con qué podemos estar contaminando? Con lo que escuchamos. Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo, con lo que estamos hablando. Eso contamina nuestras vidas. Volvemos a lo mismo. Puedo tomar en cuenta los discos que están saliendo ahora. Tú no sabes por el propósito que fueron hechos, pero si en cambio, es que está bueno el ritmo, lo estoy escuchando, o son los de moda, órale, pero tú no sabes que tienen un fin, esa música, que te puede atrapar, que puedes caer. Por eso tengamos mucho cuidado en eso. Entonces la soberanía de Dios hace todo. Es por Él que estamos aquí. Aún la fe es el regalo de gracia por parte de Dios a sus escogidos. Aún la fe es un regalo de gracia hacia nosotros. Efesios 2. Ahora entramos directo más o menos al tema de hoy. La soberanía de Dios en la salvación. Fíjese.
Ninguna persona que sea salva tiene algo de qué gloriarse. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer gran cosa, sino es un regalo. Es por gracia de Dios. Es por fe. La salvación. Por eso muchas personas piensan que dando dinero, que dando a los pobres, que dando, no es que estén mal, pero la salvación no viene por ahí. Sienten que dando se lava sus culpas. Sienten que dando, es que cometí el pecado, entonces voy a dar. No. Es un regalo de Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas conocer a Jesucristo completamente. Y Él da ese regalo. Y Él da ese regalo, la salvación. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Es que yo diezmo tanto, es que yo doy tanto, yo ofrendo tanto, yo doy a los pobres, yo hago esto, yo hago aquello. No se trata de eso. Es un regalo de Dios. Amén. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pero fíjese, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento. La fe la da Dios y el conocimiento la da Dios, pero debe ser un conocimiento de Dios. De Dios, no un conocimiento humano, porque el conocimiento humano es tan pequeño y el conocimiento de Dios no. Dice una vez un hermano que no entendía por qué pasaban las cosas, no entendía y siempre le preguntaba a Dios por qué pasan las cosas, y siempre traía eso, no alcanzaba a entender la soberanía de Dios, que es por Dios que pasan las cosas. Y dice que caminando un día en la playa veía a un niño que agarraba del mar un poco de agua en un bote, iba corriendo y lo echaba en un hueco, y agarraba y volvía otra vez el niño, agarraba y lo echaba en el hueco, y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Le dice: estoy intentando pasar todo el agua del mar a este hueco. ¿Cómo crees que vas a poder pasar todo el agua del mar a este hueco? Y se voltea el niño y le dice: ¿y cómo crees tú que la soberanía de Dios entre en esa cabecita? Y se quedó asombrado, porque la soberanía de Dios es grande, y nosotros pensamos meter todo el conocimiento de Dios aquí, cuando no puede ser. ¿Me doy a entender? Así es la salvación. A veces no entendemos, pero si tú tienes el conocimiento de Dios, si tú caminas conforme a la voluntad de Dios, si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios, ahí viene la salvación. Es por fe. Amén.
Es necesario tener ese conocimiento de Dios. Es necesario acercarnos a Dios. Es necesario acercarnos a Jesucristo. Es necesario conocerlo, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Y dice otro Proverbios que el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer lo que Dios aborrece. Y así vamos a ir teniendo ese conocimiento de Dios a través de la palabra. Pero cuando no queramos hacerlo a nuestro parecer, dice otro proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que no seamos sabios. ¿El por qué? Siempre un padre va a desear lo mejor para el hijo. Y el padre le va a decir, no salgas de noche, porque el padre sabe que hay peligro en la noche. Pero el hijo siempre está aferrado a que yo, ¿qué tiene de malos? Voy con mis amigos, voy a estar en una casa, no pasa nada. Siempre nos aferramos a eso. Igual pasa con nosotros. ¿Qué tiene de malo? Si Dios está diciendo, apártate de mal, es porque Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Si Dios está diciendo, no hagas eso, quieres que seas a los hijos, quieres que seas de larga vida, obedece a tus padres. ¿No dice así en Proverbios? Es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedecer a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces Dios tiene los pensamientos de bien, pero a veces no alcanzamos a entender eso, porque nos aferramos a nuestros gustos, porque nos aferramos a lo que nosotros creemos, porque nos aferramos a lo que en nuestro parecer es lo mejor y no soltamos eso. Y Dios quiere que realmente lo conozcamos completamente, que tengamos ese conocimiento, que nos acerquemos a Él para entender su plan perfecto, que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. ¿Estamos? Sigamos. Efesios capítulo 1 versículo 11. Chequenme el tiempo porque en la tarde dicen que tardo mucho. No, total están acostumbrados, dice el pastor, 2 horas, ¿no? Dice que una vez un pastor llega y le dice, hermanos, pues yo en mi congregación, yo tardo 2 horas, 2 horas y media predicando. Amén, amén, gritan todos, amén, amén, pero nosotros nos vamos en una. Allá ustedes, allá sigue, pero nosotros nos vamos. No, no es cierto. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad. Designio de su voluntad. Fíjense, está hablando de Jesucristo. Si leemos el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, entonces está hablando, el 11 está hablando de Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo están reunidas todas las cosas y Cristo fue dado a nosotros. Una vez, no sé si ya se los conté, yo creo que ya, que un rey abría sus puertas cada año y regalaba todo a los que vivían en el reinado. Abría las puertas y regalaba una vez al año, y entraban todos y agarraban las joyas, agarraban los vestidos, agarraban todo, y hasta que una persona se le queda viendo al rey completamente así firme y va y lo abraza, ¡pum!
Y el rey asustado dice, oye, ¿qué te pasa? No, ve y aprovecha porque ya te vas a quedar sin nada. Ve y agarra lo que más quieres. Y dice, no, teniéndote a ti tengo todo. Así pasa con Jesucristo. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo. Cuando dices, te aferras a Jesucristo, te aferras a las cosas de Dios, tienes todo. Tienes todo. Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el dueño del oro, de la plata. Incluso tiene salud porque Él las llevó, nuestras enfermedades y dolencias, en la cruz del Calvario. Así dice Isaías 53. 53 es, ¿verdad? Isaías 53, que Él sufrió nuestras dolencias ya. Entonces no te tienes que aferrar. A veces hablamos mal porque decimos, mi enfermedad. Si te estás adueñando de esa enfermedad, pues ahí la vas a tener siempre. Si empiezas a decir, Señor, tú ya llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario, soy sano por tu sangre preciosa, otra cosa será. Es que esta gripa que no me deja, ya tengo 2 semanas. Pues la vas a seguir teniendo si te sigues aferrando a ella. Pero si te aferras a Jesucristo, te aferras a su poder, te aferras al que Él ya te sanó, otra cosa será. Amén. Continuemos. Efesios, ahí mismo, capítulo 1. Y la predestinación de Dios. Estamos aquí porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejemos que Dios obre su perfecta voluntad en tu vida. Deja que Dios obre su perfecta voluntad en tu corazón. Deja que Dios obre en ti, no te aferres a las cosas. ¿Quieres que se cumpla todo esto? Entrégaselo a Dios tu vida, entrégale a Dios tu corazón, entrégale a Dios tus pensamientos, entrégale a Dios todas tus actitudes y Él va a obrar su perfecta voluntad. Y ahí vamos entendiendo. Y esto por el conocimiento humano, por eso a lo mejor no le entiende. Pero si tenemos el conocimiento de Dios y le dices, quiero entender tu palabra, Dios te empieza a revelar y te empieza a enseñar. Te empieza a explicar cada versículo. Esto sucede por esto. Esto pasa por esto. Como José, ¿se acuerdan José el soñador? Antes que continuemos, vamos allá a Génesis. Génesis capítulo 45. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Cuando lo tengan dicen un amén, por favor. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿No se están durmiendo todavía? ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. ¿Y a sus hijos? ¿Y a sus hijos? Créanlo, créanlo, por favor, créanlo. Génesis capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo:
yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pas- pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense, todo lo que pasó José, y todavía dice que no les pese, me vendieron, sí, son mis hermanos, pero Dios me mandó aquí por un propósito. Entonces todo lo que pasamos nosotros es por un propósito de Dios, pero que Dios nos revele cuál es el propósito. Porque a José se lo reveló Dios, por eso no tuvo ese sentimiento con sus hermanos, para preservar la vida. Porque en ese entonces iba a haber gran hambre en todo el mundo. Pero Dios lo mandó ahí para que sus hermanos y su padre vivieran, porque Él le iba a dar de comer a sus hermanos. Y el plan de Dios continuaba, porque de los hermanos salen las 12 tribus de Israel, sale el pueblo escogido de Dios. De ahí sale, de José sale todo, porque Dios lo mandó por un plan perfecto. Entonces, cuando tú pases por una circunstancia, dile: Señor, ¿qué me estás enseñando en esto? ¿Cuál es el plan perfecto que tienes? ¿Por qué me estás enseñando esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué me estás enseñando en esto? Porque a José lo mandó para que viviera la humanidad. Un plan perfecto para Dios. Y ya había pasado 2 años, dice el versículo 6, que ya había pasado dos años de hambre, y todavía faltaban 5 años más. Pero Dios me mandó aquí primero que ustedes. Entonces, a lo mejor tú eres el primero en tu familia, es porque Dios te está preparando para llevar la comida al resto de tu familia. ¿Me doy a entender? Vamos a leer qué dice Malaquías 3:6. La primera parte. Bueno, todo. El versículo 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Dios es. Dios es y no cambia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Imagínense si hubiera tenido la actitud de Dios como Moisés, que Dios le dijo: háblale a la roca, y le pega. Que baja con las tablas de los mandamientos y se los avienta al pueblo, ¿no? ¡Pah! Imagínense si Dios hubiera tenido eso. No, por eso Dios no es hombre, porque ya nos hubiera aplastado. Bueno, a mí, pero no. Si hubiera sido como hombre, no. Pero Dios no es así. Por eso nos regala esa salvación, por el amor que ya nos dio en Jesucristo. Pero tenemos que ser obedientes. Esa salvación que ya nos regaló, tenemos que cuidarlas con temor y temblor, nuestra salvación. Veamos.
Están muy serios. Romanos capítulo 8. Versículo 28. ¿Lo tenemos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas. Si pasas por problema en el trabajo, te ayuda a bien. Pero si es por el propósito de Dios. Porque si estás haciendo las cosas mal en tu trabajo, es obvio que no te vayas a excusar. Es que porque Dios. ¿Sí me explico? Tienes que hacer las cosas bien. Y aún haciendo las cosas bien, viene cosas a tu vida, entonces dice, Señor, te entrego esto. Es que no sé por qué me va así en el trabajo. Llegas tarde, no cumples con lo que haces, pues entonces no estás amando a Dios. ¿Me doy? ¿Me doy a entender? Entonces tienes que amar a Dios. Tienes que hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, que camines en rectitud. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces estamos aquí por un propósito. Pero hay algo en este pasaje que me llama la atención. Fíjense, en el versículo 28 fuimos llamados, pero hay algo en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A mí me llama la atención porque viene el conoció, la palabra conoció, antes de predestinó. Para que tú tengas una predestinación con Dios, una vida eterna con Dios, necesitas conocerlo. A mí me llama la atención esto, porque dice, pero a los que antes conoció, también predestinó. Dios te conoció y tú tienes que conocer primero a Dios, acercarte a Dios para que Él diga, ven, entra a la gloria que tengo para ti. Nuevamente, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la justificación? Estar escuchando atentamente la voz de Dios, conocerlo, para escuchar el llamado y Él nos justifica. Pero a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, Dios ve a Jesucristo en medio de nosotros. Amén. Si tú lo aceptas en tu corazón, si tú realmente estás dispuesto a caminar conforme a la voluntad de Dios, si tú estás dispuesto y aceptas a Jesucristo, que Él es el único camino que lleva a Dios, hemos sido justificados. Y ahí viene el regalo divino, que es la salvación, que no es por que hagas nada, sino es porque Jesucristo nos ha sido justificado. Por medio de Jesucristo hemos sido justificados. Amén.
Fíjense, a mí me llama la atención. Entonces, por Jesucristo, que es la piedra angular de todo, la cabeza, hemos sido justificados. Pero me llama Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 42. Versículo 42 dice, y Jesús dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y esta casa maravillosa, y estas cosas maravillosas a nuestros ojos? Está hablando de Jesucristo, la piedra que desecharon todos ha venido nuevamente. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos en él. Y fíjense el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si tú caes sobre la roca, Dios te va a quebrantar, te va a limpiar, pero si esa roca cae sobre ti, tú decides. ¿Aceptas a Jesucristo? ¿Aceptas el regalo que es la salvación? O empiezas a imaginar, no, Jesucristo no fue un profeta, como dicen muchos. No, Jesucristo fue un hombre. No. O caes sobre la roca, que es Jesucristo, o la roca puede caer sobre ti. Y va a haber un juicio, donde todos vamos a pasar. Todos vamos a pasar. Y vamos a rendir cuenta de todo. Pero Dios nos está poniendo al tanto. Por eso están las escrituras. Por eso dice que sus pensamientos son de bien. Pero aceptémoslo. Leamos, conozcamos a Dios. Acerquémonos a Él. Busquemos su rostro. Oremos. Para que podamos entender estas cosas. Caigamos a sus pies rendidos. Que Él nos quebrante, que Él nos limpie. Que Él quite todo lo que estorba. Y Él lo va a hacer. Mateo 24:35. ¿Lo tenemos? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra no va a pasar. La que permanece. Es la que permanece. Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor
que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. No desechemos a Dios, que es el que nos llama, el que nos habla, el que nos dice. Y es para reflexionar. La salvación es el regalo de Dios. No tenemos que hacer nada. Simplemente aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, caminar en rectitud conforme a la voluntad de Dios, y Él lo hará. Y en este año yo quiero terminar con este pasaje. Fíjese, Éxodo capítulo 33. Versículo 13. Y yo pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el de Salomón, cuando Dios se lo presenta y le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y él pidió sabiduría y ciencia para guiar a su pueblo. ¿Qué regalo queremos? Si Él ya nos ha dado el mejor regalo, que es la salvación. Ahora pidamos sabiduría y ciencia para poder guiar vida y poder cuidar nuestra salvación. Para poder cuidar, tener el conocimiento, la sabiduría de Dios, para saber cómo comportarnos en nuestras vidas y en este año que empieza. Y fíjese lo que dice Moisés también. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Si hemos hallado gracia delante de Dios, que Dios nos muestre el verdadero camino por donde tenemos que caminar. Y eso lo dijo Moisés: si he hallado gracia delante de ti, muéstrame el camino. Y sigue diciendo: y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Se dan cuenta qué preguntas, qué respuestas de Dios? Igual pasó con Salomón. Porque me pediste sabiduría y ciencia, y no que acabara con tus enemigos. Sabiduría y ciencia te son dadas, y aparte riquezas como nadie tuvo. Y fue el hombre más sabio, fue el hombre más rico de todo el mundo. Y mire cómo le contestó Dios a Moisés. Y dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Le has dicho a Dios en este año que está iniciando: Señor, muéstrame tu verdadero camino? Y luego sigue diciendo, hay algo tremendo esto. Fíjense en el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Le has dicho también a Dios así? Señor, si tu presencia no está en este negocio que yo voy a emprender, no me lo des. Señor, si tu presencia no está en este trabajo que no me lo des. Señor, si tu presencia no está en lo que yo hago, no me lo des. Porque mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Son las respuestas que Dios, o las preguntas que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Señor, yo no quiero ir a ningún lado si tú no estás conmigo. Señor, yo no me quiero mover de aquí si tú no estás aquí. Que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar las cosas que vienen, y que confiemos completamente en Dios. Entrégale completamente a Dios tu vida, tu corazón, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tus negocios.
Entrégale completamente a Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. No te aferres a eso, no te aferres a eso. Cierra tus ojos unos momentos. Y yo te invito que si tú no has entregado tu vida completamente a Jesús, lo hagas en este momento. Y que le digas: Señor, aquí estoy. Que valoremos ese regalo que fue Jesucristo, el cual nos trajo esa salvación. Que valoremos que no se mueve nada si no es la voluntad de Dios. Y si estamos aquí es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene algo para ti. ¿Lo estás aceptando? Le estás diciendo: Señor, acepto tu vida que diste por mí, pero ahora te pido que me des la... Si tú ya lo aceptaste, si tú ya te consideras salvo, ahora que te dé la sabiduría para cuidar esa salvación, que camines conforme a la voluntad de Dios, que te dé la sabiduría para saber cómo vas a enfrentar lo que viene, que te dé sabiduría para enfrentar la vida, para caminar, que te muestre su camino verdadero. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Yo te invito a que tú ores en estos momentos y le digas a Dios: aquí estoy, Señor. Que perdone tus pecados, que perdone nuestros pecados si le hemos fallado, que nos renueve, que queremos caer sobre esa roca que es Cristo, no que esa roca caiga en nosotros. Señor, aquí estamos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos que hemos sido desobedientes a ti, Señor. Pero aquí estamos para aceptarte con todo nuestro corazón. Que vengas tú a tomar control completamente de nuestras vidas. Que vengas tú a tomar control completamente de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Porque con el pensamiento humano no podemos entenderte. Porque con el pensamiento humano, Señor, no alcanzamos a comprender ese plan perfecto que tienes para nosotros. Perdónanos, te aceptamos en nuestro corazón y te confesamos, porque tu palabra dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Y hoy te confesamos como nuestro suficiente Salvador. Hoy confesamos el nombre de Jesucristo. Mi hermano, te invito a que empieces a confesar el nombre de Jesucristo y que le empieces a decir: Jesucristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, y es a ti al único que necesito, es a ti al único que necesita tener el control de mi corazón. Señor, aquí estamos, Señor. Escucha esta congregación, escucha nuestras vidas, diciéndote que te necesitamos. Te entregamos nuestros planes, Señor, en este año que empieza. Te entregamos, Señor, todo, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Tú eres dueño de todo, de nuestras vidas incluso. Tú eres dueño de todo, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Muéstranos tu camino, muéstranos tu verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Señor, con su sangre ponte de pie, mi nos ha hermano. redimido. Si tú quieres seguir orando, sigue orando. Para nuestro Yo te invito a que adores con un corazón sincero, que inicies este año adorando a Dios, conociéndolo más, que levantes tus manos y digas: Señor, es con tu sangre, Señor. y nación. Sí, Señor.
nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero. Exáltale al Rey. Al Rey. Levanta tus manos y dile al Cordero que vive para siempre. Al Cordero de gloria. Tu Señor, tú vives y reinas, Padre. Adórale, adórale. Al Dios Santísimo, Padre eterno, Sí, Señor. Oh, Cordero de Dios. Con su sangre. con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes